Bienvenido nuevamente a Cuerpo Activo TV, el programa diseñado para que te veas y te sientas de la mejor forma, llevándote siempre la mejor información, las mejores herramientas, pero que tengas los resultados que estás buscando. Hoy un programa de super lujo. Buenos días, Benigno, bienvenido. Buenos días. Aliada, ¿cómo estás? Chévere, y bueno, y súper contenta de que estamos aquí todos reunidos. Esta es una reunión súper especial, ya les vamos a decir por qué. Y de todas formas, bienvenidos todos a este espacio, tu canal Cuerpo Activo TV. Acuérdate de darle like y suscribirte. Bueno, nos acompaña Benigno Alarcón Deza, un gran amigo de hace muchos años, una persona que se ha distinguido por su seriedad en todo lo que ha hecho. Benigno es abogado, viniste con una maestría de Washington. Sí, en una maestría en políticas públicas. En políticas públicas. Es una persona emblemática en el mundo actual tan complicado de la política, dándole luces sobre todo para que la sociedad civil se organice, para que se concientice un poco de las situaciones. Pero también Benigno tiene un asesor político, pero también Benigno tiene una bonita historia desde el mundo de la salud y el ejercicio como uno de las personas emblemáticas en el desarrollo del fisicoculturismo en Venezuela, Benigno. Fuiste un ratón de gimnasio, te convertiste después en preparador de varios atletas, fuiste presidente del Comité Venezolano de Fisicoculturismo. Para mí, la época de oro del fisiculturismo venezolano. Un placer. Gusto en verlos de nuevo. Además, bueno, Benigno estuvo en el año 88, Liliana. En el año 88 y 89, como ponente en las charlas y exposiciones de Cuerpo Activo. La del 88 fue Cuerpo en Forma y la del 89 Calidad de Vida, y Benigno fue ponente en nutrición, en especificidad muscular y en una cantidad. Iba a ser un tema muy interesante porque es un tema en donde vamos a transitar a través del año de oro de los gimnasios. Así es. Una época donde un boom en la calidad de instructores, eventos, todos los fines de semana. Como dicen por allí, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Realmente, hoy en día no me imagino para un atleta Benigno del fisiculturismo y para cualquier atleta lo difícil y duro que es prepararse. Pero estamos aquí justamente para que estas herramientas, esta información enfoquen en el entorno al cual hemos gravitado, en que de alguna forma hemos servido de plataforma para que muchas personas puedan salir a un escenario a dar lo mejor de sí, bien sea en el área de competencia o bien sea en el área de la docencia. Cuéntanos un poquito esa historia, Benigno, cuando te tienes que encargar del comité, el comité no estaba funcionando bien, llegas tú, viene la relación con Rafael Santoja, el representante de la IFBB y de la Casa Weider Que es el presidente actual de la IFBB. De la IFBB, una persona muy carismática, muy simpática, muy dada a este tipo de iniciativas. Una de las características de Rafael era que cuando encontraba un personaje así, se montaba en eso porque sabía que lo que desarrollaba iba a ser exitoso. Sí, bueno, es una historia muy curiosa. Yo en el año... Perdón, que el programa de hoy trata justamente de la historia del fisiculturismo y el fitness. Bueno, te cuento cómo yo llegué a esto. Además es una historia un poco extraña, ¿no? y muy particular. En el año 86, digamos que a finales de los 80, mediados de los 80 o desde los principios también de los 80, había un boom de gimnasios, cultura física, aeróbicos y bueno, esto era una especie de California en Venezuela, ¿no? Todo el mundo quería estar en forma, todo el mundo se preocupaba por la salud, por la nutrición. Nuestra época. Exactamente, nuestra época. Nuestra época. Claro. Bueno, Pasa que tú eres un poco menor. No tanto. Yo estoy cumpliendo 58 años en unos pocos meses. Carajito. Bueno, pero Que según la nueva evaluación de la ONU, creo, ya nosotros somos jóvenes, estamos en un sector de jóvenes. Así es. Me encanta creerla, así sea un meme, pero me encanta bueno, yo creo que es una generación que de alguna manera rompió paradigmas en el tema de salud y en el tema de entrenamiento.
yo y nosotros vemos que cuando se habla de la tercera edad parece que eso no es con nosotros, ¿no? Sí, porque de alguna manera, no, porque es que de alguna manera nosotros no nos vemos como mucha gente sentía que podía ser alguien que representaba la tercera edad. Nosotros estamos activos, entrenamos, hacemos ejercicio todos los días, y nos sentimos bien y no vamos al médico salvo cualquier chequeo. Así es. Entonces, bueno, la historia, por lo menos mi historia en el tema del culturismo empieza de manera muy curiosa. En los años 80, yo todavía no me había graduado en la universidad, estaba, digamos que en mi último año de la universidad. No había dicho que Benigno era abogado, creo. Sí, lo había dicho, sí. Entonces, a finales de los años 80, yo quería montar un gimnasio. Estaba todavía en la universidad y quería montar un gimnasio. Me gustaba la idea de montar un gimnasio. Yo iba a entrenar con mucha frecuencia. En esa época yo estaba viviendo en Alto Prado, ¿no? Y quería, bueno, montar un gimnasio y estaba buscando, bueno, cómo podía hacer algo distinto con un gimnasio. O sea, qué podía hacer este gimnasio distinto a otros, ¿no? Y se me ocurrió que podía ser un gimnasio muy enfocado hacia el tema de la cultura física, hacia el tema del físico-culturismo. Y llamé a la gente de Wither en aquel momento. Y entonces llamé a Canadá, que era donde estaba la casa central de Wither. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas franquicias de gimnasios en ese momento. Entonces los llamé y les dije, miren, yo estoy pensando en montar un gimnasio y tal. Y me dicen, el representante para América Latina de nosotros es un señor que está en Madrid que se llama Rafael Santonja. Esa es la conexión. Esa es la conexión. Entonces Rafael Santonja me llama, me da mi teléfono, Rafael Santonja me llama y me dice, mire, me dice que usted ha llamado, que usted está interesado en montar un gimnasio con nuestra marca y tal. Sí, estoy interesado. Bueno, nos vemos, ¿qué le parece si nos vemos el lunes? ¿No? Y entonces le digo, pero mire, yo estoy en Caracas, ¿no? Y usted está en Madrid. Y me dice, bueno, nos vemos el lunes en Caracas. Me dice, y el lunes el hombre aparece en Caracas. Y resulta, hay compromiso, ¿no? Y resulta que me invita a desayunar, yo me presento con todo mi business plan, como le dicen por ahí, y le enseño, bueno, lo que yo quería hacer y todo lo demás. Bueno, eso a Rafael Santonja le llamó la atención y me dice, mira, lo del gimnasio luce muy bien, pero yo te voy a hacer otra propuesta distinta. Eso fue, digamos, amor a primera vista, ¿no? Y me dice, te voy a hacer una propuesta distinta. Y digo, ¿cuál será? ¿Tú no quieres ser el representante de Wither en Venezuela? Y le digo, bueno, no era lo que me había planteado. Lo del gimnasio lo podemos seguir hablando, pero tú no quieres ser el representante de Wither en Venezuela. Y le digo, bueno, yo de esto no sé absolutamente nada. Yo nunca he distribuido productos, nunca he importado cosas, nunca he vendido alimentos para deportistas. Y me dice, no te preocupes, yo voy a ser tu mentor, yo te voy a llevar paso por paso lo que hay que hacer. Y bueno, ¿y se convirtió en tu mentor? Se convirtió en mi mentor y en mi socio, porque resulta que Wither de Venezuela, los socios éramos Rafael Santonja y yo. Y después extendimos parte del trabajo a algunos países de América Latina. Y a partir de allí fue mi entrada en el mundo del culturismo. Rafael Santonja quiso que conociera a la gente que estaba en el fisicoculturismo en Venezuela en aquel momento, la gente que dirigía esta actividad, gente que después terminamos todos siendo amigos. Él ya tenía contacto con la gente de... Él ya tenía contacto con algunos de ellos y ahí estaba, por ejemplo, Pablo Mora, claro, que actualmente vive en Perú, él es peruano. Estaba Manuel Chao, también, por cierto, vivía en Maracaibo. Le perdí la pista hace tiempo. Estaba Cheo Sardi, y Cheo Sardi era una de las figuras emblemáticas del culturismo, pero además era cantante de ópera. ¿Okay? Oh. Sí, era una cuestión, él era levantador de potencia, pero además de eso tenía, bueno, una caja torácica espectacular y el tipo cantando ópera era algo que se perdía de vista, ¿no? Lo pude ver en algunas oportunidades. Había atletas ya destacados en aquella época, como era el caso de Beatriz Galea, como era el caso del señor de Maracaibo, ¿cómo se llamaba? Que fue campeón nacional muchos años. No recuerdo, pero sí. ¿Qué son personas? Estaba Eladio Bajares ya en las competencias. Uno de los mejores físicos que hemos tenido. Así es. Entonces, bueno, de alguna manera... Hermano del médico traumatólogo. Nuestro gran amigo Guillermo Bajares, que también fue parte de todo esto. Que yo recuerdo, Benigno, cuando yo comencé en saludos a Guillermo y a Eladio y a todos. Cuando comencé en el 76, que comencé a ir al gimnasio Miranda, que era un gimnasio, en la mañana era mujeres, en la tarde era hombres. Cuando yo entraba en las tardes veía dos. En la avenida del mismo nombre, en la avenida Francisco de Miranda.
No, en la Libertador. Por un lado estaba la Francisco de Miranda y por el otro la Avenida Libertador, por eso al lado Miranda. Al lado de México típico. Exactamente. Entonces me encontraba con dos tipos inmensamente papiados, que eran Rubén Jaén, un buen amigo también un traumatólogo muy exitoso. Los dos se convirtieron en referencia nacional e internacional, pero eran tipos inmensos. Estaba Rafael. Bueno, ahora tú eres más grande que lo que eran ellos. No, ellos se dejaron de eso. La última vez que me encontré con Rubén me dijo, Álvaro, no sigas haciendo sentadillas con tanto peso porque vas a seguir. Bueno, él opera rodillas, debe saber algo de eso. Bueno, pero el caso es que, bueno, que... Volviendo con Rafael Santonja, fisiculturismo, los grandes atletas, la explosión del fisiculturismo, Benigno, porque tú internacionalizas la percepción que tenía la gente aquí del país sobre el fisiculturismo. Sí, bueno, comienzas a traer atletas. Sí, ahí lo que sucedió justamente es que cuando yo entro en este mundo del culturismo, me invitan a ser parte de la directiva del Comité Venezolano de Fisicoculturismo y un año o 2 años después, creo que fue el año siguiente, me eligen presidente del Comité Venezolano de Fisicoculturismo. Y a partir de allí yo empecé a hacer algunas otras cosas, por supuesto, muchas de ellas con el apoyo de Rafael Santonja y de la Federación Internacional de Fisicoculturismo, de la IFBB. ¿Qué cosas hicimos interesantes? Bueno, yo creo que una de las que quedó de alguna manera sembrada y que seguimos viendo los frutos de alguna manera fue una sistematización de los programas de capacitación para los entrenadores en ese pequeño. Se comienzan a finales de los 80 con las certificaciones de la IFBB. Si mal no recuerdo, en el 89. Si mal no recuerdo. Sí, porque en el 88 yo estaba en Margarita. Sí, creo que si mal no recuerdo fue en el año 89. Entonces allí la IFBB nos pasa su programa. Nosotros básicamente los adaptamos a Venezuela y empezamos a dar una especie de diplomado, como lo llamaríamos ahora en la universidad, para entrenadores de fisicoculturismo que de alguna manera sistematizaba todo lo que un entrenador debería saber. Entonces los entrenadores normalmente, Álvaro, eran personas, y tú lo sabes muy bien, claro, empezaste en esa época como entrenador. Yo fui a esa primera certificación. Claro, ¿no? Pero eras entrenador antes de esa primera certificación. Claro. ¿Y qué hacían los entrenadores? Bueno, lo normal, aprendían el oficio haciendo. Entonces entrenaban y después de que agarraban alguna experiencia entrenando, pues se ponían a alguien a hacer lo mismo, básicamente, ¿no? Muy bien dicho. Pero lo que tratamos de hacer aquí fue sistematizar un poquito esos conocimientos. Entonces el entrenador salió de allí conociendo anatomía, claro, y entendiendo un poco cómo funciona el cuerpo humano, pero también aprendía nutrición y de alguna manera entonces aprendía la manera correcta de hacer los movimientos. Yo me acuerdo que eso lo vamos a tratar en el próximo tema, pero yo me acuerdo que tú comenzaste con una fórmula dentro de los cursos donde la gente podía obtener rápidamente qué era lo que tenía que comer y programar sus comidas. Exactamente. Y entonces a partir de... bueno, esa en aquella época era la revolución, sí, de la parte científica, sí, en relación con el... Bueno, nosotros empezamos de alguna manera a inculcarle a los entrenadores deportivos todo lo que era trabajar midiendo básicamente la cantidad de nutrientes que la persona necesitaba, y empezamos un poco a trabajar con los cálculos de metabolismo basal, cosa que no hacía nadie, claro, en aquel momento, que lo hacían muy pocas personas. Entonces, bueno, de alguna manera lo que logramos fue sistematizar ese conocimiento. Y hoy en día, para mi sorpresa, Álvaro, hay gente que mantiene el libro después de tantos años y dice, aquí está el libro en mi biblioteca, y aquí me han escrito por WhatsApp o por otras redes y me dicen, esto es lo que me quedó de la época donde estábamos. Y eso, bueno, obviamente fue una época muy hermosa, una época muy gratificante por las cosas que hicimos. La otra cosa interesante es que trajimos a los mejores atletas del mundo a Venezuela. Comienza la programación de lo que eran los Music Weekend, que es un evento que nosotros hacíamos, que era un campeonato de novatos, donde nosotros lo que buscábamos era inspirar a la gente para que siguiera el camino de los más grandes del mundo. Y con la ayuda de la IFBB empezamos a traer a los que habían ganado el Olimpia o a los que habían estado muy cerca de ganar el Olimpia. Entonces en aquella época vino nada más y nada menos que Lee Haney, que fue la persona que rompió el récord que hasta ese momento tenía Arnold Schwarzenegger, y fue el que rompió el récord de Arnold Schwarzenegger. Y además vino Lee Labrada, que también fue Mr. Olympia en su momento, vino Vince Taylor,
Sí, pero la gente tuvo la oportunidad de ver a los mejores atletas del mundo en vivo. Y recuerdo que varios de estos eventos, no todos, los montamos en el estudio Mata de Coco. Mata de Coco, claro. Y resulta que ese era un estudio que, bueno, básicamente se llenaba en la oportunidad de 2 o 3 eventos al año. Wow. Se llenaba. Full. Se llenaba con las gaitas en diciembre. ¿Okay? Cuando venían Guaco a tocar y venían los era la grandes calidad era lo que impactaba, porque claro. En el fisiculturismo no había, no se había percibido jamás ni presenciado ese tipo de calidad. Bueno, después lo llenaba también, lo llenó en alguna oportunidad el Conde del Guácharo y lo llenamos nosotros con los Massa Weekend, y eso lo reconocía la directiva de Mata de Coco, decían, ustedes son de los 3 o 4 que llenan Mata de Coco completamente. ¿Y para qué sirvió esto? Bueno, sirvió para empezar a formar una generación de atletas, o empezar a formarlos, no, muchos ya estaban formados, pero de alguna manera mejoraron en sus rutinas, en la forma en que comían, y empezamos a tener prácticamente por primera vez campeones a nivel internacional. Entonces empezamos a competir en los iberoamericanos y del Caribe, empezamos vamos a recordar algunos nombres. Bueno, pues entre los nombres que vale la pena recordar, porque tuvieron un sitial espectacular, estaba el maracucho, que era Gustavo Cuba, me acabo de recordar el nombre, Gustavo Cuba, campeón nacional Badel, por muchos años, Gustavo Badel. Que también era competidor internacional de muy alto pilar. Eladio Bajares, que también se hizo campeón iberoamericano. Impresionante físico. Así es. Julián Rodríguez, uno de los físicos más simétricos y armónicos que hemos tenido en Venezuela. Cualquier cantidad de sí, señor. Estaba Carlitos, se me fue el nombre de él. Era de Power House también, ¿no? Que él entrenaba en un gimnasio que estaba en Katia. De Pompeo. Entonces, Athletics, exactamente. Entonces, bueno, ahí tuvimos gente espectacular y gente que puso el nombre de Venezuela muy en alto. También entre las damas hubo personas que hicieron un papel absolutamente espectacular. Caso de Beatriz Galea, sí. en los iberoamericanos y del Caribe, caso de Norma Scánino, que también compitió muy en buena su amiga. momento, buena amiga, que inauguró un gimnasio en su inauguró Macarguay Fitness Center. Exactamente. Bueno, y hubo una generación muy interesante. Creo que esa generación, muchos de ellos continuaron. Vino una generación posterior excelente que las tenemos hoy en día. Hoy hemos tenido, por ejemplo, atletas de la calidad de Yesenia Oriken en el Miss Olympia, que ha sido una de las atletas más destacadas que ha tenido Venezuela en este deporte. Pero yo diría que tuvimos una época muy bonita, con una oportunidad que creo que se supo aprovechar en aquel momento, lo supieron aprovechar tanto los directivos de este deporte, los que tuve el honor de hacerme acompañar de ellos, como los atletas que vivieron esa época y que catapultaron todo su potencial al máximo que podían dar y lograron. Dentro de esos atletas obviamente está el coach, que también tiene parte de esa formación. ¿Cuáles coach recuerdas así tú que hayan trascolado su trabajo en éxitos? Mira, había gente muy buena en esa época haciendo coaching de atletas. Uno, sin lugar a dudas, fallecido recientemente, era Harold Contreras, que era una de las personas que empezó en este deporte, que empezó a hacer coaching de atletas en este deporte. Manuel Chao, que era directivo del Comité Venezolano de Fisicoculturismo, fue también una de las personas que hizo coaching de atletas junto con Cheo Sardi en el Zulia. Cheo Sardi fue el entrenador de Gustavo Cuba, básicamente, y Manuel Chao también fue una persona que ayudó mucho a Gustavo Cuba. Y otro que recuerdo también como un coaching destacado de atletas es a Pablo Mora. Pablo Mora era un individuo que sabía muchísimo de nutrición, que sabía mucho de entrenamiento, muy estricto en las cosas que hacía, y hizo cosas también extraordinarias allí con muchos de estos atletas, sin lugar a dudas. De los atletas más brillantes en el exterior. Mira, yo creo que los que acabamos de nombrar de mi época, obviamente hay otros, ¿no? Yesenia Oriken no es de mi época, vino posteriormente, estaba empezando a entrenar en la época donde nosotros dirigimos el Comité Venezolano de Fisicoculturismo, pero sí recuerdo entre los nombres que se destacaban los que acabamos de nombrar: Gustavo Cuba, uno de los físicos más impresionantes sin lugar a dudas que tenía Venezuela. Eladio Bajares fue otro atleta destacado.
Gustavo Badel, que lo acabas de nombrar hace un momento, sin lugar a dudas un atleta destacadísimo. Julián Rodríguez, que lo acabamos de mencionar también, muy destacado. Y entre las damas, básicamente las personas que nombrábamos. Ahí está Beatriz Galea, Norma Ascanio, Trina Tejeda, que también logró hacer un muy buen papel. Creo que llegó a segundo lugar en un Iberoamericano o en un Centroamericano y del Caribe, no lo recuerdo ahora, pero ella sigue siendo entrenadora en Miami. Básicamente hace, digamos, entrenamientos personalizados para mucha gente en Miami, gente muy conocida, inclusive gente, digamos, que del mundo del cine y del espectáculo. Pero creo que tuvimos gente de primera y creo que hoy en día hay atletas muy buenos. El problema hoy en día son los costos de mantener este deporte. Así es. Ahora, yo creo que hay una cosa que también hay que rescatar de todo esto, porque a veces cuando se habla de físico... Pero la idea es que la gente que conozca un poquito de ese pasado, porque la gente a veces piensa que ese presente actual se desarrolló nada más en su época. Sí. Resulta que hay una historia de personas que hicieron muchos sacrificios. Está el gran trabajo que ha hecho Adolfo Martínez, que es de Suijin, preparador también de campeones. ¿Está ahorita el presidente de la federación? No lo sé, él viene después de mi época, básicamente. Sí. Él estaba empezando cuando yo ya... Pero creo que si no es presidente, está en la directiva, una persona también que ha aportado muchísimo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, tengo las mejores referencias de él. Lo conozco poco, pero tengo las mejores referencias de él. Pero por el otro lado, Álvaro y Liliana, una cosa que hay que rescatar un poco también es que cuando hablamos de este deporte, la gente solamente ve, digamos, la parte superficial de este deporte. O sea, la gente, cuando le hablas de fisicoculturismo, piensa en hombres o mujeres muy grandes, con mucho músculo. Esteroides. Piensa en esteroides. Lo primero que es, cuando alguien tiene hay actitudes que en algunos momentos son de atracción, pero en otros son de un gran rechazo hacia ese tipo de físico. Pero la gente normalmente lo que ignora es lo que hay detrás de todo. ¿Por qué el rechazo? Porque esos cuerpos muchas veces causan intimidación. Sí, la gente se siente intimidada y es probable, y la gente también siente muchas veces que no es natural de alguna manera, sí, ¿no? sí. Y sienten que hay algo extraño que como una pastilla que no se entiende. Exacto. Y lo que no se entiende muchas veces es lo que está detrás de este deporte, y lo que el deporte te da, además de darte ganancia muscular, además de darte digamos, una forma de acondicionamiento físico que es integral, que básicamente considera el cuerpo como un todo, como un sistema. La gente muchas veces no mira hacia otros aspectos, hacia otras cualidades del fisicoculturismo. Y ahí yo creo que vale la pena destacar, Álvaro y Liliana, y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es el tema de la disciplina que el deporte te impone. Si hay un deporte que es muy difícil, muy duro, que exige mucha disciplina, es el fisicoculturismo. ¿Cuántos atletas ha conocido que una vez que termina el campeonato dicen que no van a competir más? Sí, es así. Y a los meses ya tú los ves entrenando, preparando. No, a los meses no, a los días. Sí. La realidad es que 48 o 72 horas después empiezan otra vez a entrenar. Muy duro. Pero la realidad del asunto es que digamos que la rutina de un atleta culturista empieza cuando se levanta y termina cuando se acuesta. ¿Por qué? Porque de alguna manera... corrígeme tú, pero yo creo que es el deporte en donde en primera instancia comenzó a ser vital el manejo de la alimentación. Claro, por eso lo digo. Entonces, básicamente, un atleta culturista tiene que cuidar qué come en cada momento del día. Tiene que cuidar su entrenamiento, tiene que cuidar su descanso. Entonces, básicamente, hay una rutina allí que es lo que hace la diferencia entre los que tienen éxito y los que no tienen éxito. Y su pensamiento. Claro. Muchos dicen, no, es un tema de genética. La genética es fundamental, sin lugar a dudas. La genética te da una ventaja muy importante, pero la genética sin disciplina en este deporte no llega absolutamente a ningún Y lado. voluntad, porque a veces llueve, truena, me apagué, me siento mal. Por ejemplo, Álvaro, si se siente mal o tú, me imagino que dices, pero yo tengo que cumplir con esta misión que tengo, porque... Y resulta que, como suele suceder también en otros deportes, esa disciplina tú la traspolas a otras cosas en tu vida, ¿no? Entonces resulta que alguien que se levanta a las 5 de la mañana para estar en el gimnasio a las 6, el día que emprende otra actividad en su vida distinta, primero posiblemente va a seguir levantándose a las 5 para ir al gimnasio a las 6, pero va a manejar las otras cosas en su vida también con una rutina, con la misma disciplina.
y es la persona que va a llegar todos los días a la oficina a la misma hora, que va a hacer su mejor esfuerzo, que va a hacer la cosa como en el tiempo que está allí, porque al final del día esa especie, como dicen los americanos, de rewiring de tu cerebro, ¿okay? Esa especie de recableado de tu cerebro, de alguna manera influye en el resto de las cosas que haces en la vida. Entonces, no es que tú solamente eres disciplinado para comer, para entrenar y para hacer otras cosas, sino que terminas haciéndolo prácticamente para todo. Claro. Y terminas tratando de hacer las cosas con el mismo nivel de perfección. La gente no se imagina, Benigno, cuando un atleta está cercano a la competencia, lo que siente por dentro al verse negado una cantidad de nutrientes que lo ponen en una condición. Y de cosas que le gustan, del pedacito de torta, de las cosas que le provoca comer. Tomar agua destilada. Pero inclusive, aunque no esté compitiendo, una persona que va al gimnasio para trabajar su físico con un entrenamiento isotónico, igualito tienes esa disciplina. Y, por ejemplo, salen del gimnasio e inmediatamente tienen que ingerir un alimento en los 30 minutos después de entrenar, que si ustedes pueden hablar de eso un poquito más. Lo que pasa que cuando está dentro tenemos de la agenda, que tú sabes que si tú no entrenas en 3 o 4, vamos a decir, como máximo una semana, algo va a pasar en tu cuerpo que tú sientes que has perdido el tiempo si tú no sigues con esa disciplina. Es decir, es algo que te llama a hacerlo continuamente para obtener ese resultado que tú quieres, sea para competir, sea para vivir, para mantener una buena postura, para sentirte mejor, para tener la mente activa, ¿verdad? Claro. Pero es que y como digo, Benigno, eso se extrapola para cualquier área de tu vida. Me acuerdo cuando trajimos a Mike Quinn, el tipo venía de ganar la Noche de Campeones, venía sumamente bien, pero con un carácter de verdad que el primer día casi que lo mandamos de regreso. Pero son esas anécdotas, porque una anécdota, Benigno, que te acuerdes de ese mundo, porque lo atractivo, lo pasional, lo recompensante es que los que nos movemos en este negocio obviamente lo tenemos que ver como un negocio. Bueno, yo creo pero hay que una recompensa en el tiempo de compartir las experiencias que... Yo creo que, mira, una de las cosas que para ir terminando porque ya estamos... Una de las cosas que para mí resultaron más gratificantes, Álvaro, era justamente hacer coaching de atletas, ¿no? Porque me tocó hacer coaching de muchos de estos atletas que nombramos, bien con su dieta o bien con su entrenamiento, con ambas cosas. Te conviertes en el dios de la persona. Bueno, no sé si el Dios, pero la realidad del asunto... en ti 100%. Sí, la realidad, bueno, yo te confieso que a mí me fue muy bien como coaching, eso es otra historia de mi vida desconocida en este momento, porque la gente ahora me ve como el analista político, como el profesor universitario. Pero esa experiencia la extrapola ahora con la gente que trata en la calle para convertirlo en líderes también. Claro, y además por el otro lado lo que sucede es que aprendes mucho enseñando. Y eso pasa también con otras actividades en la vida. O sea, tú en la universidad, para tú poder enseñar a alguien, tienes que dominar muy bien lo que vas a enseñar. En el deporte igualmente, para tú poder hacer con alguien algo, hacerlo campeón, tienes que aprender muy bien las cosas que vas a pedirle al otro que hagan. Y las tienes que de alguna manera poder transmitir de la manera apropiada, ¿no? Y yo recuerdo, ahí tengo anécdotas hermosas porque recuerdo, por ejemplo, gente que tomé desde cero, de nunca haber competido. Recuerdo una persona que terminamos haciendo muy amigos, Charlie Cababe, murió hace 3 o 4 años atrás. Y Charlie Cababe era un atleta, bueno, había hecho ejercicio toda su vida, pero jamás había competido en nada. Pero era un individuo extraordinariamente fuerte, ¿no? Y de origen libanés, por cierto. Y resulta que Charlie un día le digo, Charlie, ¿tú no quieres competir? Y él me dice, no, pero ¿cómo yo voy a competir? Yo soy un gordito. Decía él, que voy a estar yo. Y le digo, yo te preparo. Y recuerdo que lo preparamos como por 6 o 9 meses. Él ya tenía la base muscular, por decirlo así. Y lo que había era que refinar ciertas cosas y ponerlo a dieta. Y él ganó el primer campeonato donde se montó. Por cierto, un Muscle Weekend. Fue el primer campeonato donde se montó, lo ganó. Y después de eso se hizo campeón nacional pocos meses después. Y después de eso llegó de segundo en un campeonato iberoamericano.
2 meses después de ganar el campeonato nacional. Wow, qué maravilla. Entonces, claro, Sí, que quedan unos recuerdos extraordinarios porque espectaculares. viajas con el individuo, primero vives casi con él durante 6 meses para prepararlo, 9 meses para prepararlo, lo ves todos los días de tu vida, lo pesas todos los días de tu vida. No, que hay un aspecto emocional Claro, también importante. lo chequeas todos los días de tu vida, entrenas con él todos los días de tu vida durante 9 meses o un año. Después viajas con él y después, para que el individuo no se te escape de noche y se vaya a comer un helado la noche antes de la competencia, pides una habitación doble y duermes con él para que no se te vaya a escapar. Y al final del día eso lo hizo campeón, primero en el nivel novato, después en el nivel nacional y después en el nivel iberoamericano en año y medio, básicamente. Entonces, claro, es una cosa, ese fue uno de los casos más extraordinarios, ¿no? Pero después, claro, hay otros atletas con muchísima experiencia que han sido campeones nacionales en varias oportunidades y donde tuviste la oportunidad de contribuir en ese granito de arena, en esa diferencia en la dieta, en esa diferencia en la rutina que lo hizo que tuviera un lugar destacado en un campeonato internacional. Entonces ahí quedan grandes gratificaciones, o sea, el momento de ver a la persona que estuviste ayudando por meses, verla en la tarima con el primer lugar, el segundo lugar, levantando la copa o cuando le están imponiendo la medalla, es un momento que sientes que lo están haciendo contigo mismo, ¿no? Y eso es tremendamente. Oye, lo que le estoy diciendo, eso es algo de vocación porque los premios, no hay premios en campeonatos que puedan de alguna forma compensar los 9 meses, claro. Es una gratificación sentirte personal. Que lo lograste. Claro, es así. Como muchas cosas has logrado en tu vida. Ha sido un placer tenerte aquí. De esta manera, en un próximo programa venimos a hablar con un tema que es sumamente interesante porque es una población que nadie la tiene. Vamos a venir a hablar de entrenamiento, calidad de vida, wellness, bienestar integral en las personas adultas. O sea, para nosotros. Claro, pero para los adultos jóvenes como nosotros, no como los que tienen 40 y ya se ven mayores. Ok. Sino, la idea es eso, brindarle las herramientas para que te veas y te sientas de la mejor forma. Acuérdate de darle like, Liliana. Dale like. Gracias, Benino. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue Cuerpo Activo TV. Hasta luego, amigos.